¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los Nefilim, esos seres misteriosos mencionados en la Biblia? ¿Serían gigantes, ángeles caídos o algo mucho más allá de lo que podemos imaginar? En este video vamos a desvelar uno de los mayores misterios de las Escrituras, explorando no solo sus posibles orígenes, sino también cómo esta historia conecta el mundo espiritual con leyendas y mitos antiguos que han trascendido los siglos. Prepárate para un viaje que va más allá de lo común. Vamos a aclarar las leyendas sobre los Nefilim y revelar cómo pueden estar relacionados con fuerzas sobrenaturales y con los enigmas de la creación. Si buscas respuestas sobre el lado oculto de la Biblia y deseas entender el verdadero papel de los Nefilim en la historia espiritual, quédate hasta el final. Lo que descubrirás aquí puede cambiar tu visión de lo que realmente conocemos. Los Nefilim hacen su primera y quizá más famosa aparición en la Biblia en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 6, versículos 1 al 4. En este pasaje son descritos enigmáticamente como gigantes que habitaban la tierra en los días antiguos, antes y después del diluvio. El texto menciona que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y de esta unión nacieron los Nefilim. Esta breve y misteriosa descripción plantea varias preguntas. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Y por qué esa unión con los humanos generó seres tan especiales y al mismo tiempo tan controvertidos? Para comprender mejor este pasaje, necesitamos considerar las diferentes traducciones e interpretaciones del término Nefilim. En algunas traducciones de la Biblia, el término se traduce simplemente como gigantes, lo que de por sí ya sugiere algo extraordinario. Sin embargo, el término original en hebreo, Nefilim, proviene de la raíz NFL, que significa caído o derribado. Esto ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que los Nefilim podrían ser caídos en el sentido espiritual. Tal vez ángeles rebeldes o seres divinos que se desviaron del plan original de Dios. Esta idea de ángeles caídos se conecta con otras partes de la Biblia y crea una visión aún más compleja e intrigante sobre su naturaleza. Es importante señalar que el contexto en el que se menciona a los Nefilim está lleno de ambigüedad. El Génesis no ofrece una explicación detallada sobre quiénes fueron estos seres o cuál era exactamente su función en la tierra, dejando espacio para especulaciones. Algunos teólogos e investigadores bíblicos interpretan a los hijos de Dios como seres angelicales que descendieron a la tierra y se involucraron con los humanos de forma prohibida, lo que generó una raza de seres con habilidades sobrehumanas y características sobrenaturales. Otros, sin embargo, creen que esta expresión podría referirse a miembros de una línea humana específica, quizá una casta de nobles o reyes antiguos que eran considerados divinos en poder o estatura. Para complicar aún más, la mención de los Nefilim aparece en un momento crucial del texto bíblico, poco antes del diluvio. Algunos estudiosos sugieren que la presencia de los Nefilim y su influencia en la humanidad podrían haber contribuido a la decisión divina de traer el diluvio como una forma de limpieza espiritual. Esta interpretación sostiene que los Nefilim no solo eran seres inusuales, sino también una amenaza directa al plan de Dios para la humanidad, posiblemente corrompiendo la creación original con su mezcla de características divinas y humanas. La breve mención de los Nefilim en Génesis es suficiente para despertar una infinidad de preguntas, pero también deja muchos puntos sin respuesta. Esta falta de claridad es lo que hace que los Nefilim sean tan fascinantes y enigmáticos. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué aparecen solo de forma tan limitada en la Biblia? Estas preguntas nos llevan a explorar otras fuentes de información,
incluyendo textos apócrifos y tradiciones orales que intentaron llenar los vacíos dejados por el Génesis. Y es precisamente esta búsqueda de respuestas lo que hace que la historia de los Nefilim sea tan intrigante y abra camino para interpretaciones que van más allá de las páginas de las Escrituras. Mientras que el Génesis nos da solo un atisbo de los Nefilim, el libro de Enoc ofrece una narrativa mucho más detallada sobre estos seres misteriosos. Este texto apócrifo, ampliamente respetado en la tradición judía y cristiana primitiva, expande la historia de los hijos de Dios y describe los eventos que llevaron a la creación de los Nefilim. En el libro de Enoc aprendemos que un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendió a la tierra y, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, decidieron unirse a ellas. De esta unión prohibida surgieron los Nefilim, quienes son retratados como gigantes poderosos y a menudo destructivos. El libro de Enoc detalla cómo estos ángeles rebeldes enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, incluyendo artes de guerra, uso de metales e incluso prácticas de magia. Esta transmisión de conocimiento trajo grandes cambios para la humanidad, pero también generó consecuencias desastrosas. Los Nefilim, fruto de esta unión, son descritos como seres de tamaño y fuerza extraordinarios, que a menudo causaban destrucción y caos. Enoc sugiere que esta interferencia de los vigilantes y el nacimiento de los Nefilim fueron factores decisivos para que Dios decidiera purificar el mundo con el diluvio, eliminando así a estos seres híbridos que desafiaban el orden divino. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, tiene una influencia significativa en la forma en que los Nefilim y los ángeles caídos son interpretados en diversas tradiciones religiosas. Muchos estudiosos creen que el texto fue excluido de la Biblia debido a su contenido controvertido, que ofrece una visión del mundo espiritual que supera los límites de las escrituras convencionales. Aún así, sigue siendo una fuente importante para entender la mitología alrededor de los Nefilim y de los ángeles caídos, añadiendo una rica capa de detalles a la narrativa que el Génesis solo esboza. Para aquellos que estudian el papel de los Nefilim, el libro de Enoc es una pieza esencial del rompecabezas. No solo describe el origen de estos seres, sino que también ofrece una visión de las enseñanzas prohibidas de los ángeles y de los impactos de esos conocimientos en la sociedad humana. Estas historias amplían el misterio de los Nefilim, presentándolos como algo más que simples gigantes. Son el símbolo de una transgresión espiritual que llevó a uno de los eventos más catastróficos de la historia bíblica. Al explorar el libro de Enoc, podemos ver cómo las tradiciones antiguas abordaron estos temas complejos, intentando comprender la intersección entre lo divino y lo terrenal. Además del Génesis y el libro de Enoc, las interpretaciones teológicas y las leyendas judías ofrecen perspectivas fascinantes sobre la naturaleza de los Nefilim y de los hijos de Dios. Para muchos estudiosos de la tradición judía, el término hijos de Dios genera controversia, ya que plantea la cuestión de quiénes eran realmente estos seres. Algunas corrientes creen que se trataban de seres angelicales, mientras que otras sugieren que podrían ser humanos de una línea especial, como descendientes de Set, el hijo de Adán. Esta línea de interpretación sugiere que los hijos de Dios representarían una línea humana de moralidad elevada que al mezclarse con otras líneas habría generado seres de características extraordinarias. Las leyendas judías antiguas, principalmente la tradición oral preservada en el Talmud y en otros escritos rabínicos, también alimentan este misterio. Algunos rabinos antiguos interpretaban a los Nefilim como ángeles caídos,
reforzando la idea de que estos seres eran espíritus rebeldes que se habían desviado de los designios de Dios. Estas historias amplían la visión sobre el papel de los Nefilim, como seres que corrompieron a la humanidad al traer conocimiento prohibido y al involucrarse en prácticas que iban en contra del orden divino. En ciertos casos, los Nefilim son vistos como símbolos de arrogancia y desobediencia, personificando los peligros de desviarse de las leyes divinas. Por otro lado, algunos estudiosos modernos interpretan la historia de los Nefilim como una alegoría que representa la decadencia moral de la humanidad. Esta visión sugiere que el relato de Génesis podría haber sido una manera de ilustrar la corrupción que se apoderó de la sociedad antes del diluvio, usando la figura de los gigantes como metáforas de una humanidad poderosa, pero moralmente decadente. Este punto de vista presenta a los Nefilim no como seres sobrenaturales, sino como una crítica a las élites de su época, consideradas gigantes en poder, pero caídas en integridad. Estas interpretaciones teológicas y leyendas judías enriquecen la historia de los Nefilim, ofreciendo varias capas de significado y planteando el dilema entre la naturaleza espiritual y terrenal de estos seres. Ya sea como ángeles caídos o como figuras simbólicas de poder y corrupción, los Nefilim continúan siendo una representación poderosa de los desafíos que enfrenta la humanidad en su búsqueda de lo divino y del conocimiento prohibido. Al mirar más allá de las Escrituras, descubrimos que la idea de seres gigantes e híbridos no es exclusiva de la Biblia. Muchos mitos y leyendas antiguas de diferentes culturas mencionan figuras poderosas, análogas a los Nefilim, que habitaron la tierra en épocas pasadas. Estas conexiones entre las culturas sugieren que la historia de los Nefilim puede ser parte de un arquetipo universal, la figura del gigante o del ser mixto que representa tanto poder como destrucción, existiendo en la frontera entre lo divino y lo humano. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos a los titanes, una raza de seres inmensos y poderosos que gobernaron la tierra antes que los dioses olímpicos. Los titanes, al igual que los Nefilim, eran una mezcla de atributos divinos y mortales. Y su historia culmina en una batalla contra los dioses, reflejando temas de rebelión y castigo. En culturas mesopotámicas, como la sumeria y la babilónica, encontramos referencias a los Apkallu, figuras semidivinas que trajeron conocimiento a la humanidad, pero que también fueron asociados con transgresiones contra los dioses. Estos seres fueron castigados y en algunos relatos representados como híbridos entre humano y animal, destacando su posición intermedia entre lo mortal y lo celestial. En la mitología nórdica existen historias sobre los Jotuns, o gigantes, que frecuentemente entraban en conflicto con los dioses Aesir. Al igual que los Nefilim, los Jotuns eran vistos como seres de gran fuerza, pero también como una amenaza para el equilibrio del mundo. Eran considerados una fuerza de caos que necesitaba ser controlada, reforzando la idea de que el gigante representa tanto un peligro como una fuente de aprendizaje. Estas historias reflejan la descripción de los Nefilim como seres que, aunque poderosos, traían desorden y desequilibrio, siendo finalmente eliminados como una forma de restauración del orden divino. Las leyendas de los Nefilim también encuentran paralelismos en la cultura de los pueblos indígenas de las Américas, especialmente entre los nativos de América del Norte, que tienen historias de seres gigantes que gobernaron la tierra antes de la llegada de los pueblos pequeños o humanos. Estos gigantes, a menudo retratados como poderosos y casi inmortales, fueron derrotados en épicas batallas o expulsados debido a sus acciones desmedidas, muy parecidas a las descripciones de los Nefilim, como seres que traspasaron los límites aceptables de comportamiento.
Estas historias en diversas culturas sugieren que el concepto de seres gigantes y semidivinos es una forma de simbolizar el miedo y la admiración que los humanos tienen por lo desconocido y por el poder que está más allá de su control. La semejanza entre estos mitos plantea la pregunta de hasta qué punto los Nefilim podrían representar un arquetipo compartido de figuras de poder que desafían las normas, y al hacerlo, enfrentan las consecuencias de su ambición desmedida. Estos relatos de seres poderosos y la conexión que traen entre conocimiento, transgresión y castigo contribuyen al continuo fascino hacia los Nefilim y sus posibles orígenes. Al analizar estas mitologías, los Nefilim adquieren nuevas capas de significado como una representación universal del desafío al orden y de la búsqueda de poder prohibido. Este paralelo con otras culturas ayuda a profundizar nuestra comprensión de los Nefilim, mostrando que la historia de estos seres trasciende el texto bíblico y toca temas que resuenan en diversas tradiciones alrededor del mundo. Además de los textos sagrados y de las leyendas antiguas, algunas personas creen que existen evidencias físicas que podrían apoyar la existencia de seres gigantescos. Como los Nefilim, la arqueología y la historia nos revelan descubrimientos intrigantes que para muchos son vestigios de esas figuras mencionadas en los mitos. En diferentes partes del mundo se han encontrado restos de esqueletos que algunos investigadores y entusiastas afirman que son de seres humanos de proporciones gigantescas. Sin embargo, la interpretación de estos hallazgos sigue siendo muy debatida entre científicos y estudiosos, siendo a menudo desestimada por la ciencia convencional. Un ejemplo de estos descubrimientos son los megalitos, grandes estructuras de piedra que aparecen en varios sitios arqueológicos alrededor del globo. Construcciones como las de Baalbek en el Líbano y las de Stonehenge en Inglaterra plantean preguntas sobre las técnicas y la fuerza necesarias para mover y posicionar estas piedras masivas. Muchos teóricos especulan que estas construcciones podrían haber sido erigidas por seres de fuerza inusual, posiblemente los propios Nefilim o seres con habilidades sobrenaturales. Aunque estas suposiciones no son ampliamente aceptadas por la arqueología tradicional, continúan fascinando e inspirando teorías sobre antiguas civilizaciones avanzadas o seres híbridos. Otro ejemplo significativo son los informes de hallazgos arqueológicos en lugares como los Estados Unidos y América Latina, donde se han desenterrado restos de esqueletos considerados anormalmente grandes. Aunque algunos de estos informes podrían haber sido exagerados o mal interpretados, alimentan la creencia en la existencia de gigantes en la antigüedad. Algunos hallazgos, incluso, parecen coincidir con la tradición oral de ciertas tribus indígenas americanas, que afirman que gigantes habitaban la Tierra antes de la llegada de sus antepasados. Sin embargo, la falta de pruebas científicas concluyentes hace que estos informes permanezcan en el límite entre el mito y la realidad. Más allá de los descubrimientos de esqueletos y estructuras megalíticas, también existen artefactos antiguos, como pinturas y esculturas, que retratan figuras de tamaños desproporcionados o seres con características híbridas. Estas representaciones son interpretadas por algunos estudiosos como intentos de registrar la existencia de seres inusuales, mientras que otros las ven como alegorías o manifestaciones artísticas de conceptos abstractos. En ambos casos, el impacto de estas representaciones es innegable, pues nos llevan a cuestionar qué fue lo que realmente presenciaron los pueblos antiguos y si estas historias de gigantes y seres híbridos podrían tener una base real. Estos descubrimientos arqueológicos e históricos alimentan aún más el misterio en torno a los Nefilim.
Aunque no hay consenso entre los estudiosos, los artefactos, los restos y las construcciones descomunales refuerzan la idea de que la humanidad posee, en su memoria colectiva, algo que trasciende la comprensión común. Este capítulo de la historia, que mezcla mitos y fragmentos de evidencias, deja abierta la posibilidad de que los Nefilim, o algo similar a ellos, hayan realmente habitado nuestro mundo. En la actualidad, la historia de los Nefilim sigue despertando la curiosidad de teóricos y entusiastas de lo sobrenatural, quienes proponen interpretaciones modernas sobre estos seres enigmáticos. Una teoría ampliamente discutida entre círculos esotéricos y adeptos de teorías de la conspiración es que los Nefilim no eran solo figuras de la antigüedad, sino seres interdimensionales o extraterrestres que podrían trascender nuestra comprensión de tiempo y espacio. Según esta perspectiva, los Nefilim serían entidades que podrían haber llegado a nuestro mundo desde otras dimensiones o galaxias, trayendo consigo conocimientos avanzados e influyendo directamente en la evolución de la humanidad. Para estos teóricos, el relato bíblico de los hijos de Dios, uniéndose con las hijas de los hombres, podría ser una descripción simbólica de una interacción entre seres de una realidad superior y los humanos. Esta línea de pensamiento plantea la posibilidad de que los Nefilim, o sus equivalentes, aún puedan existir en algún plano interdimensional y que sus influencias se sientan hasta hoy. Esta idea también se conecta con algunos informes de fenómenos sobrenaturales modernos, como apariciones de seres gigantes y avistamientos de entidades espirituales o alienígenas que son descritas como caídas o rebeldes, evocando los antiguos conceptos de ángeles caídos. Otra interpretación popular entre teóricos de lo sobrenatural sugiere que los Nefilim fueron responsables de introducir prácticas y conocimientos secretos, como la astrología, la metalurgia y los rituales ocultos, que habrían moldeado civilizaciones antiguas. Según esta teoría, estos conocimientos son vistos como armas espirituales o tecnologías prohibidas, que si se utilizan incorrectamente pueden desestabilizar la armonía espiritual de la humanidad. Para quienes siguen esta línea de pensamiento, los Nefilim no solo existieron en el pasado, sino que siguen influyendo en la humanidad de manera indirecta, siendo asociados con fenómenos de manipulación de energía o incluso prácticas de ocultismo contemporáneo. Estas teorías modernas mantienen viva la leyenda de los Nefilim y amplían su interpretación más allá de las escrituras sagradas, explorando la posibilidad de que estos seres no fueron solo una anomalía histórica, sino fuerzas atemporales y sobrenaturales. Estas ideas capturan la imaginación de quienes buscan comprender lo inexplicable y lo trascendental, sugiriendo que la influencia de los Nefilim puede ser algo que trasciende generaciones, actuando en dimensiones más allá de nuestro alcance, pero con impactos reales y visibles en nuestro mundo. La historia de los Nefilim no es solo un enigma bíblico, también ejerce un impacto profundo sobre la teología y el imaginario espiritual de diversas culturas. Al ser descritos como ángeles caídos o como seres que desafiaron los límites entre lo divino y lo terrenal, los Nefilim se han convertido en un símbolo poderoso en la teología cristiana y judía. Para muchas corrientes religiosas, representan las consecuencias de ir contra los designios de Dios, siendo frecuentemente asociados con el mal, la corrupción y la rebelión espiritual. Este simbolismo de los Nefilim como caídos sirve de base para la visión sobre el mal en algunas tradiciones espirituales, reforzando la idea de que la búsqueda de conocimiento prohibido y la ruptura con el orden divino llevan a un camino de destrucción. Para quienes estudian la teología de la batalla espiritual,
Los Nefilim representan una fuerza que desequilibra el mundo, un eco de ángeles rebeldes que amenazan la armonía del plan divino. Así, estas figuras misteriosas traen una advertencia sobre el peligro de traspasar los límites establecidos por lo sagrado, alimentando la percepción de que ciertos conocimientos están reservados solo para el dominio divino. Además del impacto en la teología, los Nefilim también dejaron una marca en el imaginario popular, influyendo desde obras de ficción hasta teorías sobre lo sobrenatural. Películas, libros e incluso series inspiradas en textos bíblicos y apócrifos retratan a estos seres como figuras poderosas y peligrosas, atrayendo la atención de quienes se interesan por el universo sobrenatural. Esta representación de los Nefilim como figuras místicas y oscuras los hace fascinantes para el público, ampliando su presencia en la cultura popular como entidades enigmáticas que despiertan tanto temor como curiosidad. La imagen de los Nefilim es, por lo tanto, un punto de convergencia entre lo divino y lo terrenal, donde la transgresión encuentra el misterio. En nuestro imaginario colectivo, simbolizan el deseo de entender lo prohibido y la eterna búsqueda del ser humano por comprender lo desconocido. Al final, al reflexionar sobre los Nefilim, nos llevan a cuestionar los límites entre lo sagrado y lo profano, entre lo que es accesible y lo que debe permanecer velado. De esta forma, los Nefilim se convierten en un ícono espiritual atemporal, resonando a través de las generaciones y provocando reflexiones sobre el papel de la humanidad ante el universo espiritual. Incluso después de miles de años, los Nefilim permanecen como un misterio sin resolver, y sus orígenes aún provocan numerosas preguntas. Si eran gigantes, ángeles caídos o incluso algo más allá, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Podrían estos seres haber existido realmente o serían solo metáforas usadas para transmitir lecciones espirituales? Y si existieron, ¿habrá algo más que descubrir sobre ellos en registros o evidencias aún no reveladas? La posibilidad de que los Nefilim hayan influido en otras tradiciones o incluso impactado civilizaciones antiguas abre espacio para futuras exploraciones. Arqueólogos, teólogos y estudiosos de la Biblia siguen investigando pistas e historias paralelas que pueden arrojar luz sobre la historia de estos seres. Con las nuevas tecnologías de escaneo y análisis de textos antiguos, tal vez algún día podamos encontrar documentos perdidos o incluso evidencias físicas que apunten hacia una realidad más concreta sobre los Nefilim y su papel en la historia de la humanidad. Mientras tanto, la interpretación de los Nefilim también evoluciona, especialmente a medida que el interés por lo sobrenatural y lo esotérico aumenta. Sus historias resuenan con aquellos que buscan entender el lado oculto de lo espiritual, y la mitología de los Nefilim sigue creciendo. La fascinación moderna por estos seres podría algún día traer nuevas perspectivas o incluso nuevas disciplinas dedicadas a comprender mejor su papel y su significado. Las preguntas abiertas que rodean a los Nefilim son una invitación a la reflexión, animándonos a explorar más profundamente los misterios de la existencia y a preguntarnos hasta dónde llega el conocimiento humano. ¿Quién sabe qué queda por descubrir sobre estos gigantes y cuál será su impacto en las generaciones futuras? Los Nefilim, esos seres misteriosos que habitan los límites entre lo divino y lo terrenal, continúan instigando nuestra curiosidad y fascinación. A lo largo de este vídeo hemos explorado sus posibles orígenes, el impacto que tuvieron en la teología y las leyendas que persisten sobre ellos en culturas de todo el mundo. Cada teoría, cada interpretación y cada leyenda sobre los Nefilim nos acerca un poco más a comprender lo que simbolizan y de dónde proviene nuestra fascinación por lo desconocido.
Si este viaje ha despertado nuevas preguntas o ha reforzado tu interés por lo sobrenatural, déjanos tus ideas y teorías en los comentarios. Queremos saber qué crees que fueron realmente los Nefilim. Y por supuesto, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para más contenido sobre misterios y leyendas bíblicas. Hasta la próxima aventura en el mundo de lo inexplicable.